La máquina emitió un pitido agudo y seco. El mensaje en la pantalla parpadeaba en letras rojas. Tarjeta rechazada. Era un martes por la mañana en San Antonio, y el sol de Texas ya empezaba a calentar el asfalto. Yo solo quería un café negro. $4.50. La joven detrás del mostrador me miró con esa mezcla de impaciencia y lástima que la sociedad reserva para los viejos. Intenté con otra tarjeta. El mismo pitido, el mismo rechazo. Sentí el calor subiendo por mi cuello, una vergüenza invisible pero pesada. A mis 70 años, después de 4 décadas construyendo puentes y carreteras como ingeniero civil, estaba parado en una cafetería de mi propio barrio, incapaz de pagar mi desayuno. La fila detrás de mí comenzaba a murmurar. Un hombre joven suspiró, mirando su reloj. No era un problema de dinero. Yo sabía exactamente cuánto había en mis cuentas. Había trabajado toda mi vida para asegurar mi retiro y el futuro de mi familia. Era algo mucho más oscuro. Le di las gracias a la muchacha, dejé el vaso de cartón vacío sobre el mostrador y salí del local en silencio. Caminé hasta mi camioneta, cerré la puerta y me quedé en la penumbra del interior. El aire acondicionado tardó en enfriar. Mis manos, curtidas por años de trabajo bajo el sol, apretaban el volante con fuerza. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi hijo, Manuel. Contestó al tercer tono. Su voz sonaba apresurada, llena de esa importancia artificial que da el trabajo de oficina. Le expliqué lo de las tarjetas, tratando de mantener mi voz calmada. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, un suspiro pesado, como si yo fuera una carga que apenas podía soportar. Manuel me dijo que no me preocupara. Me explicó que él había llamado al banco el día anterior para reportar un supuesto fraude, y que por seguridad habían bloqueado los plásticos. Dijo que era por mi propio bien, que a mi edad era fácil ser víctima de estafas por internet. Pero antes de que pudiera responder, escuché la voz de Jimena, mi nuera, en el fondo de la llamada. Ella no sabía que yo podía escucharla. Dijo: «Dile que nosotros le llevamos el café más tarde, que no tiene por qué andar manejando solo por la ciudad». El estómago se me contrajo. Esa frase no era un acto de cuidado, era una orden disfrazada de preocupación. No era protección, era control. Le dije a Manuel que hablaríamos más tarde y colgué el teléfono. No esperé a que me llevaran el café. Encendí el motor y manejé directamente a mi sucursal bancaria. Llevaba 15 años entrando por esas mismas puertas de cristal. Conocía a los empleados por su nombre. Camila, la gerente de la sucursal, me saludó con la misma sonrisa cálida de siempre. Me preguntó por mis nietos, como lo hacía cada mes. Pero cuando se sentó frente a su computadora y tecleó mi número de cuenta, su sonrisa se desvaneció por completo. Su rostro palideció. Me miró por encima de sus lentes y me pidió, en un susurro, que la acompañara a una oficina privada en la parte de atrás. El aire acondicionado de esa pequeña habitación se sentía helado. Minutos después, entró Emilio, el especialista en fraudes del banco. Emilio era un hombre joven, de mirada analítica y postura rígida. Cerró la puerta con un clic que sonó a sentencia. Llevaba en sus manos un fajo de papeles impresos. Los puso sobre la mesa, justo frente a mí. Me explicó que no había ningún reporte de fraude externo. Nadie había intentado robar mi identidad desde Rusia o China. El fraude venía de adentro de mi propia casa. Emilio deslizó los documentos hacia mí. Mis ojos de ingeniero, acostumbrados a leer planos complejos y detectar fallas estructurales, escanearon las hojas. Lo que vi me dejó sin aliento. Las direcciones de correo electrónico asociadas a todas mis cuentas habían sido cambiadas. Los estados de cuenta en papel, que yo revisaba religiosamente cada fin de mes, habían sido cancelados. Los límites de retiro diario habían sido reducidos a una cantidad humillante, apenas suficiente para comprar comida rápida. Y lo más escalofriante de todo estaba en la última página. Había firmas digitales en formularios administrativos que yo jamás había visto. Manuel había utilizado un poder notarial antiguo. Era un documento que firmé hace 5 años, justo antes de una cirugía de corazón, solo para emergencias médicas. Él había usado ese documento para tomar el control absoluto de mis finanzas. Camila me miraba con los ojos cristalizados. Ella sabía quién era yo. Sabía que yo no era un anciano senil perdiendo la memoria. Sabía que yo manejaba mis cuentas con una precisión matemática. Emilio me explicó, con voz calmada y profesional, que esto era una epidemia silenciosa, el abuso financiero de personas mayores.
muchas veces perpetrado por sus propios hijos, quienes se convencen a sí mismos de que están haciendo lo correcto. Salí del banco con los papeles guardados en un sobremanila. Los apretaba contra mi pecho como si fueran un escudo. Manejé de regreso a mi casa por las calles arboladas de mi vecindario. Mi casa, una construcción sólida de ladrillo rojo que mi difunta esposa, Rosa, y yo compramos a finales de los años 80. Estacioné en la entrada y me quedé mirando la fachada. Cada ladrillo, cada ventana, representaba años de sacrificio. Entré a la casa y me recibió el silencio. Me senté en el sillón de la sala, rodeado por los recuerdos de una vida entera. Miré la fotografía de Rosa sobre la repisa de la chimenea. Ella siempre decía que la familia era lo más importante en este mundo. El familismo, esa lealtad inquebrantable que nos enseñaron desde niños en nuestra cultura. La idea de que los hijos cuidan a los padres con respeto y devoción. Pero Manuel y Jimena estaban usando esa misma lealtad como un arma en mi contra. Estaban disfrazando su toma de poder como cuidado filial. Me estaban borrando del mundo, poco a poco, bajo la excusa de protegerme. Querían que yo fuera un abuelo dócil, sentado en una mecedora. Querían ser ellos quienes decidieran qué podía comer, a dónde podía ir y cuándo podía gastar el dinero que yo mismo había ganado con el sudor de mi frente. Era una traición invisible, una que no dejaba moretones en la piel, pero que destruía la dignidad por completo. Esa misma tarde, llamé a Óscar. Óscar había sido mi abogado de bienes raíces y testamentos durante 30 años. Un hombre de la vieja escuela, metódico, que todavía usaba trajes de 3 piezas a pesar del calor sofocante de Texas. Me recibió en su oficina en el centro de la ciudad. El lugar olía a cuero viejo, a café cargado y a papel encuadernado. Me senté frente a su pesado escritorio de caoba y le mostré los documentos del banco. Óscar los revisó en silencio durante casi 20 minutos. Solo se escuchaba el roce de las páginas y el tic-tac de un antiguo reloj de péndulo en la pared. Yo sentía que la sangre me hervía. Quería demandar a mi propio hijo de inmediato. Quería gritar, quería ir a su casa y exigirle una explicación. Pero cuando Óscar finalmente levantó la vista, no había sorpresa en sus ojos, solo una profunda y pesada tristeza. Se quitó los lentes y los dejó sobre la mesa. Me dijo que, legalmente, Manuel estaba caminando sobre una línea muy fina. Se estaba aprovechando de vacíos legales y de la confianza absoluta que yo le había otorgado con ese viejo poder notarial. Óscar levantó una mano para detener mis quejas. Me dio un consejo que iba en contra de todos mis instintos como hombre y como padre. Me dijo que no hiciera absolutamente nada. Que no confrontara a Manuel. Que fingiera total ignorancia de lo que estaba pasando. Me explicó que cuando las personas sienten que han ganado, cuando creen que tienen el control absoluto y que nadie los observa, se vuelven descuidadas. La arrogancia los hace cometer errores. Revelan sus verdaderas intenciones sin darse cuenta. Óscar me pidió que me convirtiera en un espía dentro de mi propia familia. Que documentara cada comentario condescendiente, cada decisión no autorizada, cada mentira disfrazada de amor filial. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una pequeña libreta negra. Me la entregó y me miró a los ojos. Me dijo, Alonso, a partir de hoy, eres un ingeniero evaluando una estructura a punto de colapsar. No intentes sostenerla todavía. Solo anota cada grieta. Documenta cada falla. El domingo siguiente, Manuel y Jimena vinieron a cenar a la casa, trayendo a mis nietos, Mónica y Lucas. Antes, estas cenas dominicales eran mi momento favorito de toda la semana. La casa se llenaba de risas, de olor a carne asada y a tortillas calientes. Ahora, la casa se sentía como un escenario de teatro. Un escenario donde yo interpretaba el humillante papel de un hombre que se desvanece lentamente. Jimena entró a mi cocina como si fuera la dueña del lugar. Empezó a reorganizar mi despensa sin preguntarme. Tiró un frasco de mermelada a la basura, diciendo en voz alta que tenía demasiada azúcar para un hombre de mi edad. Yo estaba a 2 metros de ella, pero habló como si yo fuera sordo o incapaz de entender. Manuel se sentó en mi sillón, el sillón reclinable que Rosa me regaló en nuestro aniversario, y empezó a hablar sobre mis rutinas. Hablaba con Jimena sobre mí, en tercera persona, mientras yo estaba en la misma habitación. Decía que tal vez ya no debería manejar de noche porque mis reflejos no eran los mismos, que la casa era demasiado grande y peligrosa para un hombre solo.
que el mantenimiento del jardín y del techo era un gasto innecesario que estaba mermando mis ahorros. Yo asentía, sonreía, jugaba a las cartas con mis nietos en la alfombra, pero por dentro, mi mente trabajaba con la precisión fría de un reloj. Noté cómo Jimena le susurraba a Manuel cuando creían que yo estaba distraído con los niños. Noté cómo Manuel evitaba mirarme directamente a los ojos cuando mencionaba cualquier tema relacionado con el dinero o los gastos de la casa. Mónica, mi nieta de 11 años, es una niña muy observadora. En un momento de la tarde, se acercó a mí mientras yo servía agua en la cocina. Me jaló de la manga de la camisa y me preguntó, en un susurro, por qué su papá me hablaba como si yo fuera un niño pequeño. La inocencia de su pregunta fue como una puñalada directa al pecho. Los niños ven la verdad que los adultos intentan ocultar con palabras bonitas. Le acaricié el cabello, le di un beso en la frente y le dije que a veces los adultos se confunden con sus propias preocupaciones. Esa noche, cuando finalmente se fueron y el silencio regresó a mi hogar, me senté en la mesa del comedor. Encendí la lámpara, abrí la libreta negra que me dio Oscar y escribí mi primera entrada. Anoté la fecha, la hora exacta, las palabras precisas de Jimena sobre la comida, los comentarios de Manuel sobre la casa y el jardín. La estructura de mi familia estaba cediendo, y yo estaba registrando cada crujido de la madera. 2 semanas pasaron bajo esta nueva y asfixiante normalidad. Yo seguía fingiendo ser el anciano dócil que ellos necesitaban que fuera. Una mañana de jueves, fui a la ferretería local para comprar unos filtros nuevos para el aire acondicionado. El dueño de la ferretería era Tomás. Me saludó desde el mostrador con una sonrisa amplia. Mientras pasaba los filtros por la caja registradora, Tomás se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el mostrador, y bajó la voz en tono de confidencia. Me dijo que se alegraba mucho por mí, que a mi edad, después de haber trabajado tan duro toda la vida, ya era hora de descansar y dejar de preocuparse por el mantenimiento de una casa tan vieja y grande. Lo miré fijamente, sin entender a qué se refería. Tomás sonrió, pensando que yo estaba siendo modesto. Me dijo que había visto a Manuel el día anterior en un restaurante del centro. Manuel estaba tomando un café y revisando planos con un agente de bienes raíces muy conocido en San Antonio. Tomás asumió que yo estaba al tanto de todo. Asumió que yo había tomado la decisión de vender mi casa para mudarme a un lugar más pequeño, o tal vez para irme a vivir con mi hijo y mi nuera. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. El olor a aserrín, a pintura fresca y a metal de la ferretería de repente me dio náuseas. Sentí un zumbido sordo en los oídos. Mantuve la compostura por puro instinto de supervivencia. Le sonreí a Tomás, le di las gracias por los filtros, pagué en efectivo y salí caminando despacio, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, una tormenta fría y oscura se desataba. No solo querían controlar mi dinero, querían mi hogar. Querían vender los ladrillos que Rosa y yo habíamos pagado con tanto sacrificio, mes a mes, año tras año. Querían borrar mi historia, desmantelar mi refugio y embolsarse el resultado. Y todo esto lo estaban planeando mientras me sonreían en las cenas de los domingos y me decían que me querían. Caminé por mi calle, arrastrando los pies más de lo normal, mirando los robles centenarios que daban sombra a las amplias banquetas. Al llegar a mi casa, vi a mi vecino, el juez Ignacio, regando sus rosales en el jardín delantero. Ignacio era un juez de sucesiones retirado, un hombre severo, de pocas palabras, pero conocido en todo el condado por ser absolutamente justo. Me acerqué a la cerca de madera blanca que dividía nuestras propiedades. Lo saludé y le pedí 5 minutos de su tiempo. Ignacio notó la palidez en mi rostro, cerró la llave de la manguera y me invitó a pasar. Nos sentamos en su porche trasero, bajo la sombra de un toldo, con 2 vasos de té helado sudando por el calor húmedo de la tarde. Le conté todo, desde la tarjeta rechazada en la cafetería hasta los documentos del banco y la conversación en la ferretería. Ignacio no me interrumpió ni una sola vez. Escuchó con la misma atención que solía prestar en su sala del tribunal. Cuando terminé de hablar, dejó su vaso sobre la mesa de cristal, se secó las manos y me miró con una seriedad absoluta. Ignacio me dijo que lo que yo estaba viviendo tenía un nombre en el sistema legal. Era el oleoducto hacia la residencia de ancianos. Me explicó, paso a paso, cómo funcionaba esta maquinaria de despojo familiar. Primero, toman el control financiero bajo la excusa de la seguridad y la protección.
aíslan al anciano de su propio dinero. Luego, venden la propiedad principal, el hogar, para liquidar los activos y convertirlos en efectivo manejable. Finalmente, utilizan ese mismo dinero para internar al padre en una instalación de vida asistida. Justifican ante la sociedad y ante los médicos que el anciano ya no puede valerse por sí mismo y requiere cuidados constantes. El anciano pierde su voz, su hogar, su independencia y su dignidad. Mientras tanto, la familia se queda con el control total del patrimonio restante, administrándolo a su antojo, sin ninguna supervisión. Ignacio se inclinó hacia mí, apoyando sus manos sobre las rodillas. Me dijo que Óscar era un buen abogado, un hombre honorable, pero que para esta guerra, yo necesitaba a alguien mucho más agresivo. Alguien que entendiera exactamente cómo desmantelar este tipo de secuestro legal antes de que fuera demasiado tarde. Ignacio sacó una pluma de su bolsillo y anotó un nombre en una servilleta de papel. Me dio el nombre de César, una abogada especializada en derecho de la vejez. Era famosa en los tribunales de Texas por proteger a personas mayores competentes de familias codiciosas y manipuladoras. Regressei a mi casa com a servilleta guardada em el bolsillo de mi camisa, sentindo que pesava como um bloque de plomo. El sol começava a poner-se, tinendo el cielo de San Antonio de un naranja profundo y melancólico. Las cigarras empezaban su canto nocturno entre los árboles. Entré a mi estudio. Me senté en mi viejo escritorio de roble, encendí la lámpara de lectura y abrí mi libreta negra. Estaba a punto de escribir los detalles de mi conversación con el juez Ignacio, cuando mi teléfono celular vibró sobre la madera del escritorio. El sonido me sobresaltó. Miré la pantalla. Era un mensaje de texto de Óscar. El mensaje era corto y directo. Decía que necesitaba que lo llamara de inmediato, que era un asunto urgente y que no podía esperar hasta la mañana siguiente. Sentí un nudo frío en la garganta. Marqué su número con dedos temblorosos. Óscar contestó al primer tono. Su voz, que siempre era tan pausada y controlada, sonaba inusualmente tensa. Se escuchaba el sonido de papeles moviéndose en el fondo. Me dijo que su oficina había recibido un correo electrónico por error hace apenas una hora. Manuel había intentado enviarle un mensaje al agente de bienes raíces con el que se había reunido, pero el sistema de autocompletado de su teléfono había seleccionado por error la dirección de correo de la asistente legal de Óscar, que tenía un nombre similar. Óscar me leyó el mensaje en voz alta a través de la bocina. El correo incluía un archivo adjunto. Era una evaluación de mercado completa de mi casa, con fotografías recientes de la fachada y un estimado del valor de venta rápida. Pero fue el asunto del correo lo que me heló la sangre en las venas. El asunto del mensaje decía, textualmente: «Papá aún no lo sabe, pero necesitamos acelerar la venta antes de que termine el mes». Colgué el teléfono lentamente. Miré las paredes de mi estudio. Miré los libreros que yo mismo había construido. La casa de Rosa. Ya no era una sospecha paranoica. Era una cuenta regresiva real y despiadada. Y si no actuaba rápido, me convertiría en un fantasma en mi propia vida. Esa misma noche, apagué la lámpara de mi escritorio con una calma que me sorprendió a mí mismo. El pánico había desaparecido por completo. Fue reemplazado por la fría y calculadora precisión de un ingeniero frente a un problema estructural crítico. A partir de ese momento exacto, comencé a vivir una doble vida dentro de mi propia familia. La casa se convirtió en mi zona de observación. Externamente, yo era el patriarca dócil, el hombre cansado y confundido que Manuel y Jimena necesitaban que fuera para justificar sus acciones. Caminaba un poco más despacio por los pasillos. Hacía preguntas repetitivas a propósito durante las cenas familiares. Dejaba que Jimena me explicara, con esa voz lenta y condescendiente, cómo usar el nuevo termostato digital o cómo programar la cafetera. Yo asentía con una sonrisa vacía, agradeciendo su supuesta paciencia. Pero internamente, mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. Estaba construyendo un caso legal blindado contra mi propia sangre. Cada noche, cuando la casa quedaba en absoluto silencio, yo me sentaba en la oscuridad de mi estudio. Anotaba en mi libreta negra cada fecha, cada hora, cada comentario pasivo-agresivo. Documentaba cómo Jimena canceló mi suscripción al periódico impreso argumentando que yo ya no leía bien, cuando en realidad solo quería aislarme de mis rutinas diarias. Documentaba cómo Manuel despidió al jardinero que me había ayudado por 10 años, diciendo que era un gasto inútil que mermaba mis ahorros.
Yo estaba registrando la demolición sistemática de mi autonomía. Como ingeniero civil, pasé 40 años de mi vida estudiando la fatiga de los materiales. Sé perfectamente que un puente de concreto y acero no colapsa de un día para otro. No es un evento repentino. Es el resultado de miles de microfracturas invisibles que se acumulan con el tiempo, ignoradas por los inspectores, hasta que la estructura ya no puede soportar su propio peso. Eso era exactamente lo que estaba pasando con mi vida. Las microfracturas eran las miradas condescendientes de Jimena, eran las decisiones financieras tomadas a mis espaldas, eran las contraseñas cambiadas y los correos electrónicos ocultos. Manuel pensó que yo era una estructura vieja, lista para ser demolida y reemplazada, pero olvidó un detalle fundamental. Yo fui quien diseñó los planos. Yo conocía cada viga y cada pilar de esta familia, y sabía exactamente cómo reforzar los cimientos para resistir el impacto que se avecinaba. Era un sábado por la tarde, a finales de mes, cuando mi nieta Mónica vino a visitarme. Estábamos sentados en el porche trasero, compartiendo un plato de galletas de avena. El viento cálido de Texas mecía las ramas de los viejos robles que Rosa y yo plantamos hace 30 años. Mónica, con sus 11 años, y esa mirada aguda y profunda que heredó de su abuela, me observaba en silencio. De pronto, dejó su galleta sobre el plato, se limpió las manos y me miró fijamente. Me preguntó, con la honestidad brutal que solo tienen los niños, por qué su mamá me hablaba con esa voz aguda, como la que usaba con su hermano menor cuando se portaba mal. Me preguntó si yo estaba perdiendo la memoria, porque sus padres susurraban sobre mí en la cocina cuando creían que ella dormía. Sentí un nudo de plomo en la garganta. El dolor de saber que mis nietos estaban siendo testigos de mi humillación era casi insoportable. Le respondí, midiendo cada palabra, que mi memoria funcionaba perfectamente. Le expliqué que a veces los adultos se asustan por el paso del tiempo, y en su afán de controlar el mundo, olvidan cómo tratar a las personas que los criaron. En ese instante, mirando los ojos oscuros e inocentes de mi nieta, hice un juramento silencioso. No iba a permitir que esta fuera la lección que ella aprendiera sobre nuestra cultura. No iba a dejar que el respeto a los mayores se convirtiera en una palabra vacía, en una excusa para el abuso. Tenía que enseñarle, con el ejemplo, cómo se defiende la dignidad. 2 días después de esa conversación, Manuel pasó por la casa después de su trabajo. Traía consigo una carpeta de cartón brillante bajo el brazo. Se sentó en la mesa de la cocina, aflojándose la corbata, y sacó varios folletos a todo color. Eran catálogos de residencias para adultos mayores, lugares con nombres elegantes y pretenciosos que prometían tranquilidad, lujo y cuidado continuo. Manuel me habló con esa voz suave, ensayada y peligrosamente razonable. Me dijo que solo estábamos explorando opciones a futuro, que esta casa tan grande era una carga demasiado pesada para mis hombros, que en uno de esos lugares yo tendría una comunidad de mi edad, actividades recreativas y médicos a mi disposición, las 24 horas del día. Me mostró fotografías de ancianos sonrientes jugando ajedrez en jardines inmaculados, ancianos que parecían actores en un comercial de televisión. Yo escuché cada palabra sin interrumpir. Observé cómo sus manos se movían con nerviosismo sobre la mesa. Tomé los folletos, fingí leerlos con profundo interés, pasé las páginas lentamente y le dije que lo pensaría. Le dije que tal vez tenía razón. Manuel suspiró y sonrió, visiblemente aliviado, creyendo que la resistencia había terminado y que la batalla estaba ganada. En cuanto escuché el motor de su auto alejarse por la calle, caminé hacia mi estudio, abrí mi libreta negra y escribí con tinta azul: él asume mi consentimiento, la trampa del falso cuidado se ha cerrado sobre él. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. Me puse mi mejor traje. Ese traje gris oscuro de lana fina que Rosa siempre decía que me hacía ver como un hombre de estado, como alguien que impone respeto con su sola presencia. Manejé hasta el centro de San Antonio, al imponente edificio de oficinas de cristal y acero donde me esperaban Oscar y la abogada que el juez Ignacio me había recomendado. César era una mujer de unos 50 años, de mirada penetrante, vestida con una elegancia severa y con una postura implacable. No perdió el tiempo en cortesías vacías ni en palabras de consuelo. Era una estratega. Revisó mi libreta negra, los documentos del banco, los registros de las firmas digitales falsificadas y el correo electrónico interceptado sobre la venta de mi casa. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con una indignación profesional.
Me dijo que mi hijo había cruzado la línea entre la sobreprotección familiar y el abuso financiero directo. Durante las siguientes 3 semanas, trabajamos en absoluto secreto. Construimos una fortaleza legal impenetrable alrededor de mi vida. César redactó un fideicomiso en vida irrevocable. Nombramos a un fiduciario independiente, una firma de contadores de absoluta confianza en Texas, para manejar cualquier transición futura de mis bienes. Incluimos cláusulas de evaluación médica extremadamente estrictas. Si Manuel intentaba declararme incompetente en el futuro, tendría que enfrentarse a un panel de 3 neurólogos independientes elegidos por el fideicomiso, no por él. Con un solo movimiento de mi pluma sobre esos documentos legales, despojé a Manuel y a Jimena de cualquier poder legal, financiero o médico sobre mi vida. El viejo poder notarial, ese papel que usaron para secuestrar mis cuentas, fue revocado, anulado y destruido. Yo había recuperado el timón de mi barco. Antes de enviar las invitaciones para la cena final, fui a visitar el cementerio. Era una mañana nublada, inusual para San Antonio. Caminé por el pasto húmedo hasta llegar a la lápida de granito gris donde descansaba Rosa. Llevaba un ramo de cempasúchil, sus flores favoritas. Me arrodillé con dificultad, sintiendo el peso de mis 70 años en las articulaciones, y coloqué las flores sobre la piedra. Le hablé en voz alta, sabiendo que solo el viento me escuchaba. Le conté todo lo que había descubierto. Le hablé de la traición de Manuel, de la frialdad de Jimena, de cómo habían retorcido el concepto de familia que ella tanto se esforzó por inculcarles. Le confesé que tenía miedo de destruir a nuestra familia para siempre con lo que estaba a punto de hacer. Pero mientras limpiaba las hojas secas de su lápida, recordé una de sus frases. Rosa siempre decía que el amor verdadero no significa permitir el abuso, sino tener el valor de corregir el camino de los que amamos, sin importar cuánto duela. Me puse de pie, sacudí la tierra de mis pantalones y supe que tenía su bendición. No estaba destruyendo a la familia. Estaba salvando sus cimientos antes de que la podredumbre los consumiera por completo. El escenario estaba listo. Era el momento de probar la resistencia de la nueva estructura. Invité a Manuel y a Jimena a una cena dominical en mi casa. Les dije por teléfono que era una ocasión muy especial, que había reflexionado mucho sobre nuestras últimas pláticas y que había tomado una decisión definitiva sobre mi futuro y el de la casa. Manuel llegó radiante, vestido de manera casual pero con una actitud triunfal. Jimena trajo un postre costoso de una pastelería francesa, sonriendo con la satisfacción de quien está a punto de cerrar un negocio sumamente lucrativo. Se sentaron en la sala, relajados, esperando que yo les entregara las llaves de mi vida en bandeja de plata. Pero a las 7 en punto, el timbre sonó. Fui a abrir la puerta y dejé pasar a mis invitados sorpresa. Primero entró Oscar, con su maletín de cuero gastado. Luego entró César, impecable, seria, y con una mirada que escaneó la habitación como un halcón. Detrás de ellos llegaron Camila, la gerente de mi sucursal bancaria, y Emilio, el especialista en fraudes, ambos vestidos con ropa formal de oficina. La sonrisa de Manuel se congeló instantáneamente en su rostro. Jimena se puso de pie de un salto, confundida y a la defensiva, mirando a los extraños que llenaban mi sala de estar. Los invité a todos a pasar al comedor. La gran mesa de madera de caoba, el mismo lugar donde habíamos celebrado tantos cumpleaños, navidades y aniversarios, se convirtió esa noche en un tribunal de justicia. Me senté en la cabecera, el lugar que me correspondía. Manuel y Jimena se sentaron a mi derecha, rígidos como estatuas. Mis invitados se acomodaron alrededor de la mesa. No hubo gritos, no hubo insultos. El verdadero poder no necesita levantar la voz para hacerse escuchar. Saqué de debajo de la mesa una carpeta de argollas negra, gruesa y pesada. La dejé caer sobre la madera con un golpe sordo que resonó en toda la habitación, haciendo vibrar los vasos de cristal. Abrí la primera página. Comencé a hablar con la voz firme, profunda y resonante de un hombre que ha recuperado su territorio. Leí en voz alta las fechas exactas y las horas precisas en las que mis contraseñas bancarias fueron cambiadas. Mostré las copias impresas de los formularios administrativos con las firmas digitales falsificadas. Camila y Emilio asintieron en silencio desde el otro lado de la mesa, confirmando la veracidad de cada documento. Jimena intentó interrumpir. Su voz temblaba de indignación fingida, diciendo que todo era un terrible malentendido, que solo querían ayudarme a administrar mis gastos para que yo no me estresara.
Ledongar Dongwari. Levanté la mano derecha y la detuve en seco. La miré a los ojos y le dije que la verdadera ayuda se ofrece con respeto, no se impone en la oscuridad y a escondidas. Pasé a la siguiente página de la carpeta. Saqué la copia del correo electrónico interceptado por Oscar. El mensaje dirigido al agente de bienes raíces. Leí el asunto en voz alta, pronunciando cada sílaba con claridad absoluta. Papá aún no lo sabe, pero necesitamos acelerar la venta antes de que termine el mes. El silencio en el comedor fue absoluto y asfixiante. Podía escuchar la respiración agitada y entrecortada de mi hijo. Manuel bajó la mirada hacia sus manos, que ahora temblaban incontrolablemente sobre la mesa de caoba. Le pregunté, mirándolo fijamente, ¿en qué momento exacto dejé de ser su padre para convertirme en un simple problema de logística? Le pregunté en qué momento el respeto sagrado que le enseñamos en esta casa se transformó en esta fría, calculada y despiadada eficiencia. Jimena estaba pálida, completamente desarmada, incapaz de sostener mi mirada. Por primera vez, se dio cuenta de que su necesidad tóxica de control había destruido a la misma familia que ella decía proteger. Manuel finalmente se quebró. Las lágrimas rodaron por su rostro, cayendo sobre la madera. No eran lágrimas de enojo por haber sido descubierto, sino de una vergüenza profunda, primitiva y aplastante. Con la voz rota, casi en un susurro, me dijo que tenía miedo. Miedo de que yo enfermara de repente. Miedo de no saber qué hacer con la casa. Miedo de perder el control de la situación. Le respondí, con una calma que le dolió más que un golpe, que el miedo de un hijo jamás justifica el robo de la dignidad de un padre. Cerré la pesada carpeta negra. César tomó la palabra. Con una frialdad strictly profesional, les explicó los términos del nuevo fideicomiso irrevocable. Les informó, mirándolos desde su posición de autoridad legal, que ya no tenían ningún tipo de acceso a mis cuentas bancarias, que no tenían absolutamente ninguna autoridad para vender mi casa ni ahora ni en el futuro, que mis decisiones médicas y financieras estaban protegidas por un muro legal de acero que jamás podrían derribar, sin importar cuántos abogados contrataran. No los desheredé. Eso habría sido un acto de venganza pura, y yo no soy un hombre vengativo, soy un constructor, pero les quité el poder que me habían robado. Les anuncié que una parte muy significativa de mi patrimonio, el dinero que ellos planeaban administrar, sería destinada a crear un fondo benéfico, un fondo dedicado exclusivamente a la educación financiera y protección legal de personas mayores en nuestra comunidad hispana de San Antonio, para que ningún otro anciano tuviera que pasar por la humillación silenciosa de ser borrado en vida por su propia sangre. La cena terminó en un silencio sepulcral. Manuel y Jimena se levantaron de la mesa y se fueron caminando despacio hacia la puerta, como si llevaran un peso físico insoportable sobre los hombros. Han pasado 8 largos meses desde aquella noche en el comedor. La casa sigue siendo mía. El jardín delantero está floreciendo con la llegada de la primavera y los robles centenarios siguen dando sombra a mi porche. La confianza es como un puente de piedra. Toma años y un esfuerzo monumental construirlo. Pero basta un segundo de negligencia para que colapse. Manuel y yo estamos intentando reconstruir ese puente, ladrillo por ladrillo, palabra por palabra. Viene a visitarme los domingos por la tarde, pero ahora toca el timbre y espera en el porche antes de entrar a mi casa. Jimena mantiene su distancia, enviando saludos cordiales a través de los niños, y eso está perfectamente bien. Las fronteras claras y firmes hacen buenos vecinos y, a la larga, construyen mejores familias. Ayer por la mañana, Manuel me invitó a tomar un café. Fuimos a la misma cafetería del barrio, el mismo lugar exacto donde mi tarjeta fue rechazada, y mi pesadilla comenzó hace casi un año. Entramos juntos y pedimos 2 cafés negros. Cuando la muchacha detrás del mostrador nos dijo el total, $9, Manuel hizo el ademán instintivo de sacar su billetera del pantalón. Me giré hacia él y lo miré a los ojos. Fue una mirada tranquila, sin ningún rastro de desafío, pero llena de una autoridad inquebrantable. Manuel entendió el mensaje de inmediato. Bajó la mano lentamente, asintió con la cabeza y dio un paso respetuoso hacia atrás. Saqué mi tarjeta de crédito, la deslicé por la máquina registradora y esperé un segundo. La pantalla brilló en un verde brillante. Transacción aprobada. Tomé mi vaso de café caliente, le di un sorbo profundo saboreando la victoria, y salimos juntos a caminar bajo el sol brillante de Texas. Yo caminaba a mi propio paso, firme y seguro,
Y por primera vez en mucho tiempo, mi hijo caminaba a mi lado, respetando mi ritmo, reconociendo al hombre que caminaba junto a él.